Hola, ¿qué tal? Les habla el ilustrador Joao Segura. En esta oportunidad quiero compartir un par de escenas que diseñé de mi manga llamado Corazón Divino, del cual muy pronto subiré en Manga Plus. Disfruten los pequeños fragmentos del proceso. Como pueden observar, estaba trabajando en una escena de bosque, del cual ameritaba mucho detalle. Avanzaba un poco por aquí, un poco por allá. No me quedaba en un punto específico para seguir trabajando. Suelo rotar o variar para que sea agradable a mi ojo, pues, ¿no? Y ahí, como ven, en el proceso estaba avanzando un poco por acá, metiéndole sombras un poco al árbol. Luego me iba por otro lado, avanzaba un poco en la zona del fondo que es del bosque. Y así, continuaba avanzando. Claro, siempre teniendo en cuenta el punto por donde va la sombra, por donde viene la luz, ¿no? Siempre iba avanzando de esa forma. Y como también notan, ya le había agregado un par de escala de grises. Eso también para que me facilitara al momento de observar. Y ahí comenzaba a agregar árboles, pinos. Y ahí, como ven, otra vez la escala de grises le volví a poner. Todo para que comenzara a verse de forma más continua y fácil al ojo humano. Ahí comenzaba a pintar en los pinos, comenzaba en los del fondo y así iba avanzando y avanzando. Ahí comenzaba a agregar los troncos de los árboles en la parte interna que está al fondo, el pasto, que solamente le hacía trazos horizontales, nada más. Como está lejano, no es necesario mucho detalle. Los objetos que están en la zona del fondo no requieren mucho detalle. Y luego comenzaba a agregar más sombras, ahí están notando. Sombras. Debo decir que tal vez esa es la parte que un poco fue más tedioso porque tenía que agregarle sombras a cada árbol y no podía saltarme ese proceso. Uno a uno tenía que ir trabajando por ahí. Luego iba rotando ahí con los pinos, agregándole sombras de forma vertical, como agujas. Y quedaba agradable al ojo humano. Como pueden notar, ya estaba terminando con las sombras de los árboles que se encontraban más adelante. Y ahí iba concluyendo la parte de los pinos, avanzando las sombras. Ahora venía la continuación del lago. Del lago debo decir que es un poco más complicado hacerle sombras porque tiene variaciones, porque justamente es un líquido, ¿no? El agua. Entonces no es que es una sombra exacta, tiene irregularidades para realizar. Pero primero quise enfocarme en el cielo. Como es más fácil, ya que solo tenía que agregarle un fondo degradado, luego unas nubes blancas y transparentes que le da ese efecto realista. Claro que eso yo me ayudé con unos plugins que ya están descargables ahí en Clip Studio. Luego ahí ya le comenzaba a agregar el sol. Ese era en mi mente ya lo tenía claro dónde iba ubicado el sol y por eso de ahí ya venían las sombras de los árboles, todo. Porque ya sabía dónde estaba ubicado la luz. Luego en la parte del lago, ahí como les decía, son sombras y brillos irregulares. Ahí sí hay que tener mayor experiencia al momento de trabajar. Dependiendo del movimiento de las olas por el viento, te lo vas imaginando y ahí vas trabajando.
Le metí una escala de gris intermedia para que se vaya notando. Luego le comencé a estirar un poco como si se tratara de un chicle, no sé si lo notan. Eso para dar el efecto de que es una ola levantada. Iba avanzando de esa manera. Claro, siempre teniendo en cuenta de que muy excesivo no podía ser tampoco, porque quedaría un poco feo y nada estético. Entonces había que medirse en ciertas zonas también, en las escalas de grises del momento de hacer el brillo, ¿no? Luego tenía que agregarle la parte un poco de gris oscuro, por así decirlo, ya que esto también comenzaba a darle ese efecto de una ola ya más levantada. Y al ojo humano perfectamente se nota que si estuviera pues ahí, ¿no? Y eso que es solo un objeto 2D. Entonces ese efecto tridimensional le agrega un plus ahí al meterle esa escala de gris oscura. Ya comenzaba tomando forma. Luego, ya para finalizar esa parte de las olas, le agregué el brillo blanco, del cual viene del sol que va naciendo ahí de las montañas, guiándome siempre de ahí, y le iba agregando, ya eso le daba como la cereza del pastel, por así decirlo, ya la conclusión final de las olas. Comenzaba a notarse ya más realista. ¿Ve? Alejas la cámara, por ejemplo, y mira, ve, ya comienza a notarse más realista esa parte. No hay un punto específico ahí en la luz de las olas, como les volví a decir, todo porque se trata de un líquido, no tiene forma regular, es más bien irregulares las luces que siempre suele salir. Luego le apliqué un poco de degradado, eso para hacerlo un poco opaco y no se vea tan sólido ahí en el trazado. Y ahí había concluido totalmente lo que era el lago. Luego le fui agregando ya sombras a los personajes, por ejemplo ahí al caballo le estuve agregando sombras, lo mismo al personaje de la chica ya le estaba agregando a la capa sombras. Continué con las sombras del polvo que iba generando el caballo, y así iba avanzando poco a poco con las sombras. Luego continué con las sombras de las montañas. Eso sí, eran más fáciles de trabajar, como son sólidos, entonces no requería de mucha experiencia ahí para hacerle las sombras. Poco a poco iba dándole forma según por donde está ubicado el sol. Intercalaba entre las sombras fuertes y suaves para que se notara bonito estéticamente ahí las montañas. Como ven, prácticamente lo terminé muy rápido ahí en ese proceso. Luego continué con las sombras del pasto, que eso también es muy fácil. No requirió de mucho detalle, ya simplemente fue difuminar nomás por donde está la dirección de la luz. Y luego agregarle un poco de sombras más fuertes a las plantas, a los arbustos. Ahí le fui agregando más degradados. Degradados en la parte del fondo también. Un par de detalles que tal vez le faltó, hay un par de piedras a la orilla del lago. Luego, habiendo ya concluido ya la parte del paisaje, continué con otra escena que era la parte donde la chica está visitando a su amigo, del cual ya había trabajado un boceto ahí, como si pueden notar ahí azul o celeste. Le bajé la opacidad para que no me estorbara al momento de hacer los trazos. Continué luego ya haciendo con los trazos más firmes de color negro
para que se diferenciara del boceto. Entonces, como ya tengo experiencia ya haciendo personajes, escenarios más cortos, entonces no tuve que requerir a otro boceto más para hacer el detalle del personaje. De frente me mandé a hacer el trazado. Agregué los detalles de los hombros, las manos, la parte de la puerta que está abriendo. Debo confesar que hacer detalles de la mano cuando hace movimientos es un poco complicado de trabajar, pero ya cuando tienes experiencia no hay ningún problema. Comenzaba a agregar ahí más detalles en la puerta. Arreglaba ahí cuando sentía que no estaba encajando perfectamente la proporción del cuello de algunas partes, lo iba moviendo, no había ningún problema. Como está en digital es más práctico realizar esos cambios, puedes ir modificando y arreglando. Ahí agregaba más detalles, continuaba avanzando ahí el proceso del cuerpo, la parte de la mano que se sujeta ahí en la base o en la puerta, agregando los dedos de la mano, agregando más detalles en su vestimenta, y así iba continuando avanzando. Cuando no me quedaba conforme a algo, siempre lo acercaba y lo borraba para luego volverlo a ratificar en un trazo. Ahí comienzo ya a diseñar la cabeza. Siempre lo dejo casi al final de mis personajes porque es el que tiene mayor impacto, entonces requiere mayor trabajo. Entonces prefiero trabajar primero en el cuerpo, luego de ahí voy desarrollando luego la cabeza. Ahí comienzo ya a agregar más detalles, voy fusionando ya con el cuerpo. Comienzo a meterle las escalas de grises del personaje para comenzar a notar mejor los trazados. Y así mi ojo también ya no sufre mucho de escala de blancos y negros nada más. Más detalles, tramas, entramados, agregando entramados, efectos de sombra en líneas. Y así vamos avanzando. Ahí agregándole color a la puerta o a la manija de la puerta. Sombras por aquí, sombras por allá. Y así va tomando forma la escena de la personaje de la chica. Ahí ya comenzaba a trabajar en el ojo, la ubicación del ojo, la nariz, la ceja, el gesto también que está generando de un poco de asombro, de pregunta, de duda, la boca. Claro que ya tengo mi personaje ya establecido y solamente me guío mediante eso y ya trabajo, no es que creo al personaje de cero ahí mismo en la escena, no, ya lo tengo ya trabajado aparte, solo me guío para hacer la escena y la gesticulación o los gestos que realiza, nada más. Ahí comenzaba a trabajar ahí en las sombras. Como está abriendo la puerta, naturalmente la luz solar está en la parte del medio por donde está abriendo la puerta, y todo lo que está correspondiente o a los costados, a los laterales, tiene que ser de forma oscura, ¿no? Pero necesitaba trabajar primero ahí los detalles, como son las maderas apiladas. Como se trata de una cabaña, tenía que ir así. Primero tenía que trabajar en esos detalles. Ahí iba corrigiendo un poco el peinado. Sentía muy hinchado y parecía cabezón un poco. Ahí está, ahí estoy trabajando ya la parte
Aquí está sus espaldas, que sería el cielo. Ahí ya le había agregado el degradado del cielo, las nubes. Comenzaba a agregarle ahí zonas más oscuras en la parte interna de la cabaña para que contrastara con la parte de afuera, ¿no? Ahí le agregaba ya blancos como si fuera el brillo que está naciendo de afuera. Ya le había trabajado una trama lineal también para darle ese efecto de entramado. Las sombras del personaje que está entrando a la cabaña de afuera. Y así comenzaba ya casi a concluir la escena. Solo me faltaba sombras, un par de sombras. Hay un poquito que iba avanzando, ¿no? Y así, y prácticamente fue la escena más fácil de trabajar. Lo que me complicó más fue la escena del paisaje, que se requirió mayor detalle.